San Nicolás de Tolentino fue un fraile sacerdote místico católico italiano y el primer santo de la Orden de San Agustín. Se le considera protector de las almas del purgatorio e intercesor por la justicia, la maternidad, la infancia y la salud. Su protección es invocada por los devotos de las víctimas de las pestes. Veamos su historia. San Nicolás de Tolentino nació en el año 1245 en Castel Sant'Angelo, hoy San Angelo en Pontano, provincia de Macerata, Italia. Falleció el 10 de septiembre de 1305 en Tolentino. Fue canonizado el 5 de junio de 1446 por el Papa Eugenio IV. Su festividad es un día como hoy, el 10 de septiembre. Se le representa con una estrella en el medio del pecho, el libro de las reglas, cerrado o abierto, o el lirio, y el crucifijo, sostenidos con una u otra mano o reposando en el brazo izquierdo. Orden religiosa de los agustinos, de San Agustín de Hipona. San Nicolás de Tolentino fue el primogénito de Compañón y Amada. Se le atribuye el nacimiento de Tolentino a la intercesión de San Nicolás de Bari. Según la leyenda, los padres ya eran mayores cuando, por consejo de un ángel, fueron a una peregrinación a la tumba de Nicolás de Bari, y en ese lugar, aceptando el consejo del ángel, pidieron la gracia divina de un niño. Cuando regresaron a la ciudad de San Angelo, tenían el hijo deseado, y creyendo que habían recibido la gracia solicitada, lo llamaron Nicolás, en honor a Nicolás de Bari. A la edad de 6 años, comenzó a ir a la escuela parroquial y era encargado de la distribución de la limosna a los pobres por parte de su familia. En 1256, a los 12 años de edad, ingresó al oblato en el convento local de los ermitaños de Bretino, que luego, tras fundirse, dio origen a Orden de los Agustinos Ermitaños. Hizo votos solemnes cuando tenía menos de 19 años. Fue ordenado sacerdote en 1269 en Singoli y pasó a dedicar su vida al apostolado desde Tolentino. Centró su tiempo en la meditación y la oración, así como en la atención de los enfermos y necesitados. Su vida de asceta dentro de la orden y algunas de sus costumbres personales, como su renuncia a lo material, la dieta hipocalórica, la oración constante y su sueño irregular lo acercan a la de otros místicos cristianos, a los que también se atribuye contacto con la divinidad. Permaneció 30 años en el convento de Tolentino, dedicado a visitar a los enfermos, consolar a los afligidos y socorrer a los pobres. Declaró que en una ocasión, hallándose gravemente enfermo, tuvo una visión de la Virgen María, que le daba de comer unos bocados de pan, con lo que quedó repentinamente sano. En memoria de ello, se bendicen en el día de su festividad unos panecillos llamados de San Nicolás. Durante su vida, se dice que Nicolás recibió visiones, incluidas imágenes del purgatorio, que sus amigos atribuyen a sus prolongados ayunos. La oración por las almas del purgatorio fue la característica sobresaliente de su espiritualidad. Por eso, San Nicolás fue proclamado patrón de las almas del purgatorio en 1884 por el Papa León XIII. Hacia el final de su vida, enfermó, sufrió mucho, pero continuó con las mortificaciones que habían sido parte de su santa vida. San Nicolás de Tolentino
Fue un fraile muy sencillo, amable, sin educación especial, sin responsabilidades públicas, muy dado a la oración y a la ascesis. Vivió en la segunda mitad del siglo XIII, sin salir nunca de los conventos agustinos de las Marcas, una región de Italia con una parte montañosa que mira al centro de la nación y otra formada por una larga franja marítima abierta al Atlántico y al Oriente. En esa región nació, en ella desarrolló su apostolado, en ella murió y en ella se conserva su cuerpo. Cabría imaginarlo, pues, como un santo local, identificado con su tierra y con su orden, de escasa significación para los cristianos de otras regiones o de otros grupos religiosos. Sin embargo, su culto ha rebasado esos confines geográficos y temporales. La Iglesia lo ha incluido en el calendario universal. Un papa lo llamó protector de la Iglesia universal. Una vez más se cumple la ley que liga el influjo social de una persona a la fidelidad a las exigencias concretas de su vida personal. Otras razones fueron más circunstanciales. Una fue la afirmación de la orden agustina, que en esa época alcanzó sello de su fecundidad. También influyó la temprana asociación de su nombre con la devoción a las almas del purgatorio. Al parecer, su primer destino fue la predicación, pues se ejerció de maestro de novicios en San Elpidio por un año. De 1269 a 1275 recorre los pueblos de la comarca, predicando advientos y cuaresma, lo que le obligaba a cambiar a menudo de residencia. La fatiga y las penitencias hicieron mella en su salud, siempre delicada. Su rostro macilento asusta a un pariente, canónigo regular en las cercanías de Fermo, quien trataba de apartarle de una orden que, en su opinión, no cuidaba de la salud de sus miembros, diciéndole que en su comunidad podía dedicarse a la oración y al apostolado sin poner en riesgo su salud. Nicolás rechazó la promesa como una tentación, expresándole estas palabras: «Querido primo, no todas las llamadas son iguales. A mí el buen Jesús me ha enseñado esta vía. O permanezco en ella o llegaré a ser un réprobo». En 1275 cambió el escenario de su vida. Quien durante años había vagado de convento en convento, sin morada fija, se convierte en conventual perpetuo de Tolentino. Tolentino era una ciudad de unos 2000 habitantes que todavía dependían masivamente de la agricultura, pero el comercio y los servicios estaban dándole aspecto de ciudad. Los agustinos llevaban en ella unos 20 años y estaban levantando un convento para unos 15 frailes. El pueblo y la comarca les proporcionaban ocupación abundante y suficientes medios de vivir. Es probable que Nicolás llegara a Tolentino en busca de descanso y recogimiento, o quizá le llevarán otras razones que no han llegado hasta nosotros. Pero desde el primer momento se sintió a gusto en ella. Sintonizó con sus habitantes, a quienes repartiría alimento espiritual y temporal durante los 30 años que le quedaban de vida. Será confesor de casi todos ellos, socorrerá a los desvalidos, cuyas casas visitará con frecuencia, y a todos llevará una palabra de consuelo y esperanza. Incluso de muertos seguirá iluminando la vida de la ciudad, dándole proyección universal y atrayendo hacia ellas las miradas y las pisadas de multitudes de fieles. Su vida externa se resume en pocas frases,
Participa en los servicios religiosos de la comunidad, la ayuda en sus necesidades económicas, incluso mendigando de puerta en puerta. Se preocupa de la marcha de la obra del convento y sobre todo se entrega a la oración y al alivio de las necesidades de los fieles. En su corazón inflamado en amor divino, encuentra eco tanto las conciencias heridas por el pecado como los cuerpos destrozados por el hambre, la enfermedad o las calamidades naturales. Dios era su centro y en torno a él giraba toda su jornada, a excepción de 3 o 4 horas de sueño. Otras tantas dedicaba al confesionario, la lectura y el estudio, más el tiempo de las comidas y los ratos de esparcimiento comunitario. Toda su jornada la dedicaba a la oración, a la misa diaria, al oficio divino y a la contemplación. Añadía una letanía de salmos, jaculatorias, aves marías y otras oraciones vocales. Dios embargaba su alma y solo en la oración encontraba liberación y descanso. Era tal su humildad y recogimiento que cuando por la calle, en la iglesia o en el confesionario llevaba la capucha calada o los ojos bajos, hasta el punto de que penitentes confesaban no haberle visto los ojos ni aun la cara. Y no era porque fuera pusilánime o esquivo, tan solo ocurría porque él estaba imantado de Dios en su más profundo centro. Y junto a la oración, la ascesis, durante el año ayunaba 4 días por semana, en Adviento y Cuaresma, todos los días, menos el domingo. En los últimos lustros de su vida no probó la carne, ni el pescado, ni los laticinios. Se alimentaba a base de legumbres, verduras y pan, y a menudo desazonaba los alimentos con una buena dosis de vino, aunque de ordinario lo mezclaba con agua. Particularmente reacio se mostró al consumo de la carne, y solo por obediencia llegó a probarla alguna vez en sus últimos años, y aún entonces se las ingenió para conjugar la obediencia con la mortificación. En una ocasión, llevó a la boca un trocito de ave y lo demás lo envió a otros religiosos enfermos. El obispo de Camerino cuenta que en otra ocasión intimó el vuelo a 2 perdices asadas que le ofrecía una devota, y ellas obedecieron al instante. «Seguid vuestro camino». E inmediatamente las perdices echaron a volar. El pueblo cristiano se apoderará pronto de esta escena y la convertiría en el atributo más frecuente en la iconografía de nuestro santo. También era muy parco en el dormir, y las pocas horas que concedía el sueño las pasaba sobre una pequeña yacija de paja con el manto por cubierta y una piedra por almohada. Todavía habría que añadir el uso de disciplinas y cilicio. Tenía luchas muy fuertes con el demonio, quien repetidas veces le habría procurado contusiones y heridas, que hasta en una ocasión le habían obligado a guardar cama por 20 días. Estas penitencias asustan y nos conmueven a imaginar a San Nicolás como un asceta hosco, reconcentrado sobre sí mismo, con el entrecejo fruncido y el semblante duro. La realidad era todo lo contrario, pues San Nicolás de Tolentino se enternecía con los pobres y se compadecía de los penitentes. No menos de 100 pobres socorría en los últimos años. Otro testigo dice que su caridad llegaba a todos los menesterosos de la ciudad. En el sacramento de la penitencia era paciente y bondadoso, e imponía penitencias leves.
encargándose él de suplir lo que podía faltar a la penitencia canónica. Solo con los poderosos se mostraba inflexible, denunciando sus atropellos y extralimitaciones. En su círculo de amistades aparecen personas acomodadas, pero según los testigos, sus casas solo visitaba cuando era requerido, mientras que en las de los pobres entraba a cualquier hora y sin previo aviso. La vida de San Nicolás da cuerpo a la primitiva espiritualidad de la orden y de ese modo la hace más visible. En ella nos es dado contemplar sus esfuerzos por acomodarse al fin apostólico que la Santa Sede le había señalado al promover su fundación en 1256. A la vez nos permite asistir a la afirmación de doctrinas y prácticas religiosas como la adoración eucarística, la confesión auricular, el culto a los enfermos o la doctrina del purgatorio, destinadas a dejar profunda huella en la vida cristiana de los siglos futuros. San Nicolás falleció a la edad de 60 años y meses antes había tenido el presentimiento de su próxima muerte por medio de una estrella que noche tras noche trazaba una parábola entre su pueblo natal y Tolentino. El 28 de agosto, fiesta de San Agustín, ya no pudo levantarse. El 9 de septiembre se despidió de la comunidad y al día siguiente rindió plácidamente su alma al Creador, abrazado a un crucifijo que él mismo había fabricado, o más probablemente mandado fabricar, y con los ojos clavados en la imagen de la Virgen que siempre había tenido en la celda. Su sepulcro se convirtió muy pronto en lugar de peregrinación, y todavía hoy en día continúa atrayendo a los devotos. En 1325 se abrió el proceso de canonización y el 5 de diciembre del año siguiente ya se pudo entregar al Papa en Aviñón. En él se citan 301 prodigios. Sin embargo, el cisma que afligió a la Iglesia en los 2 decenios siguientes retrasó su canonización hasta el 5 de junio de 1446. Su fama de taumaturgo, asociada a los panecillos que muy pronto comenzaron a repartirse en recuerdo del pan bendito que le habría devuelto la salud en una de sus enfermedades, y la devoción a las almas del purgatorio extendió su culto por toda la Europa medieval. El 10 de junio de 1884, el Papa León XIII aprobó la Pía Unión de San Nicolás en favor de las almas del purgatorio. Su cuerpo fue escondido para evitar la profanación y solo se descubrió en 1926, siendo colocado en una elegante cripta de la basílica con que los agustinos de Tolentino han honrado a su santo patrón. En 1976 fue reconocido por profesores de las universidades de Génova y Roma. El septenario del santo en sufragio de las almas del purgatorio recuerda 2 escenas de su vida. La primera es la aparición de Fray Peregrino de Osimo, que con voz lastimera le suplicaba la celebración de una misa que le liberaría de los tormentos del purgatorio. Y la segunda, la muerte violenta de su hermano Gentile a manos de unos salteadores. Nicolás teme por su salvación eterna y durante 15 días multiplica sus ayunos y sus plegarias. A los 7 días, Peregrino se le aparece de nuevo, agradecido de su ayuda que le permite gozar ya de la beatitud eterna en el cielo. La gratitud de Gentile le llega mientras Nicolás está encendiendo una lámpara ante el Santísimo expuesto. Hermano, doy gracias a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que en atención a tus súplicas
me ha liberado a pesar de estar condenado. Es por eso que a San Nicolás de Tolentino se le pide por las almas del purgatorio o por las almas de nuestros familiares difuntos, ya que es el santo patrono de las benditas almas del purgatorio. San Nicolás de Tolentino, ruega por nosotros.